Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en este día por este tiempo que el Señor nos regala otra vez para estudiar su palabra. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición y le voy a pedir a Claudia. Claudia, ¿te animás a orar para comenzar? Amén. Bendito Padre de la Gloria, mi Señor, venimos ante tu presencia, Padre Santísimo, en comunión con mis hermanas. Padre Santísimo, te damos gracias por este tiempo, mi Señor, que tú has puesto en nosotros para estar reunidos, mi Señor, en tu nombre. Te pedimos, mi Señor, que tomes control de este tiempo, mi Señor, que utilices a nuestra hermana Marta, mi Señor, que mandes a tu Espíritu Santo una unción fresca sobre ella, Padre Santísimo, y que ella pueda, mi Señor, compartirnos, mi Señor, de tu palabra, Padre Santísimo. Te pedimos, Padre Santo, que a cada una de mis hermanas, mi Señor, abras nuestros oídos, mi Señor, nuestra mente y nuestro corazón, mi Señor, para que tu palabra quede penetrada en nosotros, Padre Santísimo. Te ponemos este tiempo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Claudia. Y bueno, seguimos hoy con la serie de estudios en cuanto a la antigua y la nueva manera de vivir. Habíamos visto ya varias cosas, ¿verdad? Lo que era el viejo hombre, cómo el Señor crucificó nuestro viejo hombre con él, cómo podemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Habíamos visto que es una renovación constante de nuestra mente en la palabra de Dios. Habíamos visto y hablado sobre los vicios, sobre el alcoholismo, sobre la glotonería, el fumar. Habíamos visto las drogas y hoy vamos a hablar de lo que qué es el vocabulario que un hijo de Dios tiene que tener. Uno se acuerda, ¿verdad? Antes de venir al Señor, nuestro vocabulario no era muy santo, que digamos, ¿verdad? Muy limpio. Y como dice la palabra en Lucas, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que había en abundancia en nuestro corazón en ese entonces era de lo que hablábamos. Y lamentablemente con nuestra boca expresamos no solo los sentimientos buenos, pero también los malos, ¿verdad? Expresamos las ideas, los deseos, los pensamientos y lamentablemente nuestra boca refleja lo que hay dentro de nosotros. Como dijimos recién, cuando antes de venir al Señor, nosotros hoy nos damos cuenta que nuestra boca no era separada para Dios. Pero lamentablemente en muchos de los casos todavía lidiamos con ese tipo de problemas, que decimos cosas muchas veces que no tenemos que decir. Y muchos, si no casi todos, de los pecados que cometemos, muchas veces los cometemos con la boca. Y vamos a estar viendo una serie de cosas que salen de nuestra boca, por ejemplo, las blasfemias, las conversaciones no muy limpias, las burlas, el chisme, la murmuración. Vamos a estar tocando un poquito cada una de esas. Lamentablemente, nuestra boca refleja lo que tenemos adentro y muchas veces refleja el decaimiento moral que tenemos nosotros como seres humanos. Si miramos hoy alrededor, vemos que con lo que dice la gente nos damos cuenta realmente qué es lo que piensa. Hay gente que está todo el tiempo hablando negativo, que es pesimista, que todo le va mal, que todo está mal, que el gobierno, que la salud, que los planes de jubilación, que los taxes, todo está mal. No le encuentra absolutamente nada bueno. Cuando usted muchas veces escucha que hay jóvenes que están inconformes con todo, porque tengo que ir a trabajar, yo no quiero trabajar.
Se quejan de los padres, se quejan de los hermanos, se quejan de todo. Podemos ver lo que hay dentro de ellos cuando expresan lo que piensan. Y lamentablemente, cuando uno está en el mundo y no tiene a Cristo en su corazón, es lo único que tiene, porque nacemos con esa naturaleza, con la naturaleza de pecado, y nacemos llenos de esa amargura, de esa insatisfacción, nunca estamos conforme con nada. El asunto es qué pasa cuando venimos al Señor y seguimos así. Ahí hay algo que no está trabajando como tiene que trabajar. Hay algo que el Señor todavía no ha hecho en nuestras vidas o no lo hemos dejado hacer y por eso seguimos teniendo el mismo problema. Vamos a hablar un poquito de la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? ¿Alguno tiene una idea más o menos de lo que es la blasfemia o lo que significa la palabra? Cuando ofendemos a Dios con lo que decimos, ¿no? Amén. ¿Alguna otra idea? ¿La mentira? La mentira, entra también la mentira y vamos a ver por qué. En realidad, la blasfemia es decir palabras injuriosas, decir agravio no solo contra Dios, sino también contra las personas. Después vamos a ver lo que significa la blasfemia a Dios. Pero en realidad el blasfemar es decir palabras injuriosas de otra persona, ya sea contra Dios o con nuestro prójimo, o simplemente decirlas dirigidas a alguien en particular. El apóstol Pablo, ¿quién quiere buscar 1 Corintios 5:11? 1 Corintios 5:11. Amén. Y si alguno lo quiere leer, adelante. Amén. Amén. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún comáis. Amén. Y acá no solo Pablo habla de la manera de hablar, habla de muchas cosas, pero nombra a una persona que es maldiciente. Y es dura la palabra, ¿verdad? Porque dice, con tal persona ni siquiera te sientes a comer. ¿En qué aprieto nos pone Pablo, verdad? Porque a veces ni con gente de nuestra familia tendríamos que sentarnos a comer si tomáramos literalmente esta palabra. O quizás, ¿cuántos no se tendrían que sentar con nosotros a comer? Porque nosotros estamos en esta condición. La palabra de Dios siempre, o sea, a nuestro modo de ver, la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios nos golpea justo en ese lugar donde no queremos cambiar. Pero tiene que ser así, porque si no es así, vivimos una vida atados al pecado, una vida que no refleja la vida del Señor Jesucristo. El que maldice, vamos a leer otra cosa, debe ser cortado de la comunión de la iglesia. Lógico que nosotros tenemos que mostrar misericordia, ¿verdad? La palabra de Dios incluso nos enseña que si hay algún hermano que está causando problema, el pastor tiene que ir y hablar con él. Si este hermano no se arrepiente o no cambia, dice que tiene que agarrar un grupo de hermanos o de líderes y volver a hablar con él. Ahora, si este hermano sigue o persiste en esa rebeldía, dice que hay que decirlo a la congregación y que este hermano sea sacado. ¿Verdad que sería feo que una persona en la iglesia actuara de esta manera?
porque es en verdad, nosotros pensamos o creemos que nos tenemos que conducir de una manera santa, separada para el Señor, no usando nuestra vida, ¿se acuerdan como hablamos en clases anteriores, nuestros miembros como herramientas para el pecado, sino que tenemos que usarlo para la gloria de Dios. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses 3, versículo 8. Y fíjese lo que dice Pablo. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí ya da un poquito una lista más específica, ¿verdad? Un poquito más específica de en cuanto a nuestra boca. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Dice, no haya, déjenlo, déjenlo. No conviene a cristianos hablar de esa manera. Vamos a ver un poquito lo que es la blasfemia al Espíritu Santo. Vamos a leer Marcos 3. Marcos 3. 22 al 30. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, Marcos 3, 22. Marcos 3, capítulo 3, versículo 22. ¿Lo tienen? Vamos a esperar un par de segundos más. Está más adelante. Hermanita, ¿le ayuda? Es que en inglés, ¿cómo Está se en llama? inglés. Oh, Matthew. Matthew. Matthew chapter 3. Pero es Marcos, ¿no? Mateo. Oh, perdón, Marcos. sorry, Mark. Mark. Esperemos a ver. Oh, ven. Capítulo 3, versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La blasfemia que no va a ser perdonada es atribuir a Satanás milagros. O pensar que Dios no hizo ese milagro. Muchas veces, y esto pasa mucho con gente en la Iglesia Católica, ¿verdad? Muchas veces nos han pedido oración, incluso a ustedes. Por favor, ora por mí, porque estoy así, porque tengo esta situación. Y uno ora y le pide a Dios. Y a lo mejor sucede un milagro, Dios obra,
y uno le dice, qué bueno, gracias a Dios que Dios contestó nuestra oración y o te sanó o te libró de esto. Y ellos dicen, pero yo también le oré a fulanito, a menganito, a sultanito, yo considero que esta persona fue la que me hizo el milagro. Eso es blasfemia. No atribuir a Dios la honra que se merece o atribuirle a otro los milagros que Dios ha hecho. Muchas veces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de qué es lo que decimos o cómo decimos las cosas. Porque muchas veces, y yo entiendo que la medicina es buena, porque el Señor lo ha permitido, ¿verdad? Uno acude a la medicina todo el tiempo. Dios le dio entendimiento y sabiduría a los médicos para entender, ¿verdad?, cómo trabaja el cuerpo humano, para encontrar remedios o lo que sea. Pero cuando nosotros o mucha gente dice, no, sí, qué bueno, estoy sano, la medicina, aún sabiendo que nosotros, o sea, que hemos orado, ¿verdad?, que se ha pedido a Dios, todo lo que pasa en el mundo es manejado por Dios. Nada pasa sobre la faz de la tierra, nada sucede que no esté bajo la soberanía de Dios. Si una persona se sana es porque Dios ha querido que se sane. Si una persona, si en algún momento en una situación pasa un milagro es porque Dios ha permitido. Nosotros tenemos que entender que detrás de la medicina está el Señor. Cuando vamos, cuando nos sanan, cuando nos tratan, ¿verdad? Sí, que bueno, gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por la medicina. Dios está detrás de todo lo bueno. Amén. Vamos a estar viendo las conversaciones, nuestras conversaciones. Toda clase de conversación obscena está prohibida por Dios. No, Dios no quiere que nosotros hablemos cosas que denigran al ser humano, que en cierta manera rebajan la dignidad que Dios ha dado, y tenemos que entender que necesitamos realmente muchas veces una limpieza en nuestro corazón. ¿Se acuerda lo que hablamos primero en Lucas 6? La de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros nos damos cuenta que todavía hay cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, cómo hablamos, cómo actuamos, y nos damos cuenta que no estamos actuando como la palabra de Dios dice, tenemos que reconocer que estamos mal, que Dios tiene que tocar esa área de nuestras vidas para que podamos cambiar. Vamos a ver, ¿quién quiere buscar Efesios? Capítulo 5, versículos 3 y 4. Ephesians. Amén. Efesios, déjenme que lo encuentro, se me perdió Efesios. Acá está. 5, 3 y 4. Adelante, hermano. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tribunarias que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Amén. Fíjese el 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Si nosotros no tenemos una boca limpia, no nos conviene a nosotros, no nos conviene. ¿Por qué? Porque nos ensucia cada vez más. Porque en vez de
ser limpios por el Espíritu Santo, al retener ese tipo de pecado, estamos poniendo un alto nosotros mismos a la obra de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ver que de las burlas, de los escarnios o del sarcasmo. La burla es dañina. ¿Verdad que nosotros nos damos cuenta a veces qué dañina que es la burla cuando lo hacen a nuestros hijos? Sí. Cuando los niños vienen de la escuela y se burlan de mí. Yo, por ejemplo, mi hijo Matías, él llegó acá cuando tenía creo que 6 años y tuvo que empezar la escuela de vuelta. Y lógico, no sabíamos ni una palabra en inglés cuando llegamos, hace 30 años atrás. Y hermana, era todos los días. El llanto, no quiero ir a la escuela, se ríen de mí. Y es triste. Y muchas veces nosotros no reparamos en burlarnos de otro. El mismo dolor que la burla nos causa a nosotros es el mismo dolor que le causa a los demás. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando, no acá, sino en el programa de la radio? No hagamos a los demás o con los demás lo que no queremos o no nos gusta que hagan con nosotros. Trabaja, porque cuando uno dice que uno recibe muchas veces o cosecha lo que siembra. Si nosotros no queremos sembrar tristeza en nuestro corazón, burla, no lo sembremos en otras palabras. ¿Por qué? Porque esto es obra de la carne. Cuando nosotros nos burlamos, suceden por lo menos 3 cosas. Primero, apagamos el espíritu, porque como dice la palabra de Dios, nos ha mostrado Pablo en varios versículos, que no nos conviene a nosotros como cristianos hacer estas cosas. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y nos dice no lo hagas, pero nosotros persistimos en hacerlo, apagamos el Espíritu Santo que está en nuestros corazones guiándonos. Primero entonces se apaga el Espíritu Santo. Dañamos a la persona afectada. Y usted me dice, ay hermana, pero no me escuchan. Pero hacemos daño igual. Hacemos daño espiritualmente. Y brota en nosotros un sentido de liviandad espiritual. ¿Qué me importa? Si no me tendría que haber escuchado. Todavía decimos, ¿verdad? Muchas veces vivimos de una forma que deja a nuestro Señor Jesucristo, no en ridículo, ¿verdad? Pero el nombre del Señor, como dice la palabra de Dios, es vituperado por nuestro comportamiento. Vamos a leer, si alguna puede buscar Salmos 1:1 y otra hermana Proverbios, capítulo 3, versículo 34. Salmos. ¿Proverbios qué, perdón? Salmo 1:1 y Proverbios 3:34. Y si lo tiene, por favor, si lo puede leer. Primero el Salmo. ¿Lo tenés, Ana? Sí. Adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Proverbios 3:34. Sí, dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores,
y a los humildes dará gracia. Escarnecedores. Y ahí también el Señor nos está diciendo, yo le voy a pagar a los malos con la misma moneda. Y no es que Dios sea injusto, mucha gente dice, ay, que Dios vengativo, no es que Dios es amor. Sí, Dios es todo amor. No hubo una manera más grande de Dios demostrar el amor que mandando a su propio Hijo. Pero Dios es justo. Y la palabra de Dios también dice que no va a dar por inocente al culpable. Si nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal y no cambiamos, Dios nos va a corregir. Dios no nos va a dar por inocente. No es como nosotros que cuando nuestros hijos hacen lío, escondemos el lío y tratamos de arreglárselo nosotros, ¿verdad? Uy, se rompió esto. Cuando venga tu papá, no, vamos a arreglarlo antes que venga y que ni se dé cuenta. Dios no es así. Dios es justo. Nuestra justicia está manchada por el pecado. En realidad, lamentablemente, el ser humano no sabe lo que es la justicia. No cumple la justicia. ¿Cuántas veces en las cortes vemos criminales que salen libres? Vemos criminales donde no se le aplica la ley como tiene que ser. Y muchas veces gente inocente es condenada. Pero Dios no es así. Dios le va a dar el justo pago a cada uno. Y no nos creamos que porque nosotros somos sus hijos, nos va a levantar la alfombra y va a tirar la basura, ¿verdad?, bajo la alfombra y la va a esconder. No, el Señor va a tratar primero con nosotros. Donde nosotros estemos mal, el Señor lo va a corregir. Y ojalá que sea por las buenas, escuchando la palabra de Dios. Pero si nosotros persistimos en pecar y persistimos en demostrar, aún siendo cristianos, aún habiendo sido lavados por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y no queremos obedecer la palabra de Dios, Él va a tratar con nosotros. Vamos a ver qué de los chismes, de la murmuración, de la detracción y la calumnia. No necesitamos describir, ¿verdad?, lo que es el chisme. Yo creo que todas lo sabemos aquí, ¿no? O se los digo. El chisme es habladuría, cuento o noticia, ya sea cierta o falsa, con que intenta enemistar unos con otros. Vamos a ver Levítico 19:16. Levítico, al comienzo de la Biblia, el tercer libro de la Biblia, Levíticos. Levíticos 19, capítulo 19, versículo 16. Déjame ver si es ese. 19, no, 16, ok, si no, yo estaba en el 19. Ok, ¿quién lo quiere leer? Amén. No andarás chismeando entre pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Acá el Señor nos dice que el chisme es un atentado contra nuestro prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y eso estaba en las leyes que dio el Señor, ¿verdad?, a Moisés. No andarás chismeando en tu pueblo. ¿Por qué? Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Qué es la murmuración? Es conversar en perjuicio de alguien, ¿verdad? Muchas veces, ¿nunca ha murmurado usted? Yo sí, un montón de veces. Y lo primero que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad?, cuando uno es joven, son nuestros padres. Nunca ha hablado mal de sus padres, nunca ha murmurado contra las leyes que ponía en su casa. Todos, ¿verdad? Murmuramos contra nuestro esposo, contra nuestros hijos, contra los líderes, contra el presidente, y podemos hacer una listota bien grandota de todas las personas que murmuramos. Nunca estamos conformes con lo que ellos hacen. Vamos a leer Filipenses 2:14.
Filipenses 2:14. Y este es Pablo hablando otra vez. Y fíjese, yo no sé en su Biblia, pero en la mía hay un título en los versículos, ¿verdad? En ciertas partes. Y dice, la manifestación exterior de la salvación efectuada en lo interior. Esto que vamos a leer tiene que ser la manifestación en lo exterior de la salvación que sucedió en lo interior. El 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor, si lo hacemos murmurando, hermana, no tiene valor. Si lo hacemos murmurando, es mejor que no lo hagamos, porque no va a haber bendición. Podremos hacer un montón de cosas y los demás lo pueden ver, pero en realidad nuestro interior no obra para bien, no obra para bendición. Es preferible decir, mire, hermano, pastor, líder, lo que sea, no me siento bien para hacerlo. No estoy lista o no estoy bien todavía con el Señor, no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque no es de bendición ni para usted, ni para el grupo, ni para la iglesia. ¿Qué es la detracción? Es conversar en perjuicio de alguien en forma denigrante, que resta el honor o el buen nombre a otra persona. Es desacreditar y deteriorar su imagen. Y lamentablemente, entendiendo bien estas palabras, todos en algún momento hemos caído, lamentablemente, en este error. Conversar en perjuicio de alguien en forma denigrante. Denigrar a la persona, rebajarlo, decir cosas, ¿verdad?, que no son dignas de un ser humano. Si lo hemos hecho, o si hemos hecho algo de lo que hemos hablado, pidámosle perdón a Dios y arrepintámonos y cambiemos para poder ser de bendición para otros. La calumnia, acusación falsa y maliciosa hecha con propósito de causar daño. Vamos a leer Salmo 15, versículo 3. Salmo 15, versículo 3. Vamos a leer desde el 1. Versículos 1, 2 y 3. Salmo 15, versículos del 1 al 3. Adelante. ¿Alguno lo tiene? Amén. Adelante. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amén. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuando alguien venga y le diga algo de alguien, párelo ahí nomás. Mejor ni se meta. Para. No sé el problema, no sé lo que pasó, pero vamos a orar por esta persona. Y dice que es el que anda en integridad de esa forma, es que va a morar en el monte del Señor, en su presencia. Amén. Vamos a ver lo que son las quejas, los rezongos, las protestas y las lamentaciones. La queja es una de las notas más dominantes en el vocabulario del hombre. Cualquier razón, verdadera o no, es ocasión para quejarnos.
¿Cuántos de nosotros, cuántas de las que estamos aquí nos quejamos? Todas, ¿verdad? Que si llueve porque llueve, que si hace calor porque se hace calor, que si el carro no anda, que si los niños no hacen lo que le digo, que si el esposo, que si mi mamá, que siempre vivimos quejándonos de todo, que el trabajo, que el jefe, que el manager, que verdad que la compañera de trabajo, muchas veces es una forma de vida. Muchas veces no le encontramos nada bueno al día. Todo nos parece mal y todo nos quejamos. Cuando algo nos sale mal, ante cualquier inconveniente, ante cualquier dificultad, por el mal tiempo, por lo que sea, pero la queja refleja derrota interior. Anote esto, la queja refleja derrota interior. Antes las situaciones que se nos presentan en la vida. Si nosotros nos quejamos, le estamos dando lugar a esa situación a que nos derrote. Yo nunca lo había visto de esta manera. Qué interesante, ¿verdad? Si yo me quejo, le estoy dando la oportunidad a esta situación, muchas veces provocada por el enemigo, a decirle: me derrotaste. Qué triste cuando nos dejamos derrotar por las circunstancias de la vida. Cuando tendría que ser al revés. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, amén. Dice Pablo: vístanse con armadura del Señor para soportar los dardos del enemigo. 4:13. Filipenses 4:13, amén. Ese es uno de los versículos que nos enseñan a todos cuando vamos a la escuelita dominical, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lejos de solucionar nuestro problema, la queja lo agiganta y nos hunde más en el mal humor, en la depresión y en el desánimo, y apaga el espíritu en nosotros y nos hace perder el gozo y la fe. No me digas si no es verdad. Sí. Cuando nos quejamos por algo, ya perdimos el gozo, perdimos la fe, porque no tenemos fe de que Dios puede arreglar la situación, o podemos decir: Señor, esta es una prueba que tú me mandas para que realmente yo pueda exhibir la realidad de mi interior. Vivimos en amargura. Vivimos en amargura. Y la queja también es como el desacuerdo espiritual. Exactamente. Contra la voluntad de Dios. Si Dios permite algo en nuestra... Y es difícil, hermana, yo sé que no es fácil enfrentarse a las situaciones del trabajo cuando uno quiere hacer una cosa y se ve forzado a tener que hacer otra, levantarse temprano, ir a trabajar. Cuando uno agarra el cheque, en vez de gastárselo en lo que uno quiere, tiene que pagar las deudas, que a propósito son deudas que nosotros mismos nos pusimos, ¿verdad? Pero es una amargura constante y una rebeldía a la voluntad de Dios. Vamos a leer Efesios 5:20. Hoy la estoy llevando varios versículos, pero es interesante. Ephesians 5:20. Amén. Adelante. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dando siempre gracias, ¿qué? Por todo. Por todo. Por todo. Por todo. No importa si nosotros lo vemos mal. Muchas veces
la mayoría de las veces, vemos mal la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros queremos que la voluntad de Dios para nuestras vidas sea lo que nosotros queremos. Y el 99.99% no es así. La voluntad de Dios nunca va a ser lo que nosotros queremos. Porque si fuera por nosotros, ¿verdad? Queremos todos los beneficios y ninguna responsabilidad. Dice, dad gracias por todo. Estemos en tristeza. Y es difícil, hermano, es difícil cuando uno está pasando un momento triste, de enfermedad, de muerte, de pérdida de trabajo, de situaciones en la familia, de enemistad. Es difícil. Pero cuando nosotros vemos o entendemos que a través de esa situación Dios se va a manifestar de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos frente a esa circunstancia, ahí entendemos que Dios tiene un propósito con todo. Vamos a dejar lo que faltan 3 puntos, vamos a dejarlo para la semana que viene, pero meditemos en estos puntos que hemos visto. Meditemos en las quejas, en los rezongos, en las lamentaciones. No nos lamentemos por todo. No nos lamentemos por cada situación que pasa en nuestra vida. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor que estamos vivos, que tenemos salud, que tenemos alimento, que tenemos trabajo, que vivimos en un lugar donde hay recursos. El otro día veía en el diario lo que está pasando en Puerto Rico y mostraban la foto de un papá que iba con su niña a inscribirse para que le den alimentos. Y decía, muchos padres están dejando de comer ellos para que coman sus hijos. Qué triste, ¿verdad? Y nosotros teniendo tanta abundancia, nos seguimos quejando. Que no tengo aire acondicionado en el carro. Que no se me bajan las ventanas, ¿cómo se dice? Automáticas. Que no tengo alfombra de esa altita, porque me gusta tirarme en la alfombra y descansar y mirar una movie acostada en la alfombra. Que no tengo este juego de sala último modelo. Que no tengo el carro del año. Hermanos, hay gente que se está muriendo de hambre. Hay gente que vive en las calles. Y nosotros vivimos quejándonos de todo lo que nos pasa. Ojalá que aprendamos, ojalá que podamos decir, Señor, cambia mi corazón, restaura mi corazón, para que pueda ver lo bueno dentro de cada circunstancia. ¿Y qué es lo bueno dentro de cada circunstancia? Es la mano de Dios que nos sostiene constantemente. Amén. Vamos a orar y vamos a dar por terminado el estudio. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es, como tú mismo dices, Señor, como tu palabra dice, espada de 2 filos, que penetra, Señor, que penetra en nuestro corazón hasta lo más profundo y nos hace ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Señor, que tu palabra nos transforme. Perdónanos, Señor, por cada uno de estos temas que hemos hablado y que nosotros sabemos que somos culpables. Límpianos, Señor, y danos gracia para seguir adelante.